Bueno chicos, en esta clase vamos a revisar las entradas que hicimos el martes. El martes hicimos venta en el euro dólar y en el Nasdaq. Les voy a ir mostrando cómo fui analizando y cómo llegué a la conclusión de vender, ¿sí? Siempre con un análisis de macro a micro. Con un análisis de macro a micro para entender siempre el contexto e ir buscando zonas que tengan probabilidad de reacción y dentro de esas zonas buscar las zonitas de reacción. En este caso, bueno, como siempre les digo, es muy importante tener la bitácora, tener el registro de todas las operaciones porque en este registro ustedes van a ir viendo los patrones que se van confirmando, los patrones que se van repitiendo, lo que ustedes puedan mejorar en el análisis técnico. Siempre se puede mejorar, o sea, lo ideal siempre es buscar la mejora continua y entender sobre todo el contexto, cada vez ir fluyendo más con lo que es el mercado, ¿no? Acá arriba tengo lo que sería la cuenta personal y por acá abajo hace una semanita abrimos una cuentita de fondeo de 25 para pasarla, así que vamos haciendo y actualizando el registro de esta cuentita. Por ahora metí 3 trades el martes, ahora voy a mostrar los del martes, que fue la del euro dólar y la del Nasdaq, que metimos venta. Bueno, acá tengo un poco lo que es mi plan de trading. Siempre arranco por el daily bias para saber si lo tengo claro o no. También tengo mucho en cuenta el máximo y el mínimo del día anterior. Y obviamente después las zonas de oferta o de demanda de H1 y H4. Y bueno, la confirmación en M5, de M5 para abajo. Estas tildes, sí, la verdad que justo el martes el daily bias, o sea, las velas diarias que tenía del euro dólar no estaban muy claras, así que no lo tildé. Y no puse ningún PDH o PDL que haya sacado el precio porque no lo hizo en este caso, pero sí hizo el resto. Entonces con esto puedo ir sacando varios datos también. Arrancamos siempre en diario. Yo lo que veo en las velas diarias es entender el contexto. Siempre es importante arrancar del contexto macro y después ir pasando al contexto micro, ¿sí? Porque el contexto macro es el que te va a dar dirección y saber sobre todo dónde vos estás ubicado o ubicada. En este caso, nosotros teníamos que el precio, si bien ahora actualmente el precio está alcista, tuvo una pequeña reacción sobre este vacío que teníamos diario. Pero estas reacciones que vemos a la baja, teníamos en cuenta nosotros que era probable de que sea simplemente un descuento y que el precio siga subiendo, acompañando todo lo que está pasando en temas macroeconómicos. Con todo el tema de los aranceles de Trump, es probable que el dólar pierda fuerza frente al euro y el gráfico tenga fuerza alcista, porque ahora un euro va a salir más dólares. Bien, entonces, si bien nosotros ya estábamos con este impulso alcista, lo que estábamos observando era que el precio estaba haciendo un descuento. Pero, sinceramente, el bias de lo que era el martes no lo tenía muy claro porque esta vela, que fue lo que hizo el lunes, yo los lunes generalmente no tradeo mucho, a no ser que tenga muy claro el contexto. Espero que me dé información para recién el martes tomar una decisión en el mercado. Lo que vemos de esta vela es que estuvo ahí como medio indecisa, dejó una mecha bastante clara, con fuerza a la baja, pero la vela terminó alcista, entonces es como que no me terminó de convencer y decidí bajar de temporalidad para ver un poco más de información. Repitiendo lo que dije hace un minuto, veo el contexto de dónde llegó el precio, dónde estoy ubicada, y un concepto muy importante es ver cómo terminó la vela de ayer. Bien, en este caso, cómo terminó la vela del lunes, si terminó por encima del máximo del viernes o si cerró por debajo del mínimo del viernes. Eso a mí me puede llegar a dar claridad, dirección y entender cuál es la fuerza actual del mercado. Recién arrancando el martes, o sea, esta captura literalmente fue una captura en vivo porque yo voy mandando las proyecciones 10 o 15, 20 minutos antes de la apertura y voy actualmente en vivo actualizando, sacando capturas para guardarla en mi bitácora después y obviamente después revisar qué cosas se pueden mejorar y demás.
no tengo que estar mucho tiempo analizando un diario, o sea, yo no me voy a poner acá a marcar qué zonitas hizo el precio, no. Simplemente a mí lo que me importa es qué es lo que está pasando ahora. Entonces, si el precio está alcista, bien, frenó acá, ok, frenó acá, pero ¿qué tengo a mi izquierda? Ah, tenía este vacío, bueno, probable que haga una pequeña reacción. Pero como está alcista, esta reacción es normal y probablemente pueda llegar a seguir subiendo. Entonces, simplemente miro el contexto y la fuerza de las velas de los días actuales. Ya con tener esa información me puede ayudar a ver con más claridad lo que puedo llegar a encontrar cuando bajo de temporalidad. Bien, en 4H se ve mucho mejor el impulso alcista. ¿Sí? Acá la zonita gris era el vacío que teníamos marcado en diario. Y en 4H yo siempre marco mi último impulso, ¿sí? Siempre voy a marcar el último impulso para quedarme acá, no necesito ir tanto para el pasado. Y entender que el precio hizo el impulso alcista y lo que está haciendo actualmente es un retroceso. Entonces, la pregunta es, ¿a dónde puede llegar a terminar el retroceso? ¿Qué zona es donde yo puedo empezar a buscar compras o seguir vendiendo hasta cierto punto? Porque el precio ahora está bajista. Si quiero meter ventas, ¿hasta dónde? Entonces, de todo el impulso de 4H me voy a fijar zonas de probable reacción que el precio pueda llegar a girarse o cambiar de dirección. En este caso, observando las velas, yo veo que el precio acá tiene una pequeña fuerza alcista, frena, hace una vela de indecisión y la siguiente vela se dispara y hace un movimiento agresivo. Entonces, lo que a mí me está diciendo acá la vela es que el precio frenó, hizo una pausa y volvió a entrar dinero en compra. Entonces, con un movimiento bastante agresivo. Entonces, esta zona a mí me interesa porque si quedaron órdenes pendientes en la compra, cuando el precio llegue a tocar estos niveles, es probable que pueda tener un rebote o una reacción. Bajo de temporalidad de H1 para ver si yo encuentro algo en esa zona. Y acá lo que encuentro es que tengo un vacío. Bien, esta sería, si yo quiero seguir comprando, este sería mi mejor punto de compra que yo buscaría confirmaciones. Bien, ahora, entendiendo esto que es una bajada, que sí, estamos en una tendencia bajista momentáneamente, entre comillas, pero que el contexto está alcista, o sea, no nos tenemos que olvidar del contexto. Entonces, si mi punto objetivo, o sea, mi zona objetiva de alta probabilidad es esta, el precio está acá, todavía no llegó. Entonces, entendiendo que está bajista, yo empiezo a ver cuál es el último mínimo y máximo, o sea, cuál es el último impulso importante que me hizo en H1, que sería esta parte del retroceso. Me dio este mínimo que tiene su máximo. Todo esto es el rango operativo. Ahora, ¿qué fue lo que hizo el precio el lunes? Entre domingo y lunes. El precio vino a esta zona, reaccionó a una zonita de oferta y ¿qué hizo? Frenó acá, pero terminó haciendo un quiebre de estructura interna, porque este es mi último impulso y sí me dio el máximo más bajo, pero nunca me dio el mínimo que sea más bajo que este. Entonces, la proyección que yo tenía para el martes era a la baja, porque yo, entendiendo qué es lo que va haciendo el precio, llego hasta mi zona actual. Todo esto es bajista, entonces, lo que hizo el precio acá fue un retroceso, para mí era para seguir bajando. Entonces, ¿qué tengo marcada yo en esta zona? Porque acá es donde la mayoría se termina comiendo los SL por no ver un poquito el contexto, que es lo que está pasando, y por no tener en claro la zona objetiva. Si el precio aún no llega a mi zona objetiva, yo puedo vender de acá a acá. Pero si meto una venta, tengo que saber que acá me salgo, porque estoy en una zona de alta probabilidad de compra. Entonces, entendiendo el contexto, yo puedo comprar, vender, pero lo importante de entrar también es dónde salir. Entonces, viendo esto que está bajista y que acá ya tengo un quiebre estructura interno, pero que probablemente pueda llegar a darme un mínimo más bajo que el anterior, observo, ¿sí?, el último rango operativo bajista que me hizo H1, y acá ¿qué observo? Un poquito, sí, ya entrando el día del martes, veo que el precio hizo un quiebre de estructura, ¿no? Muchos habrán dicho, listo, quiebre de estructura, espero descuento y acá yo entraría en compras. La mayoría habrá pensado eso.
¿Por qué tengo esta zonita? La tengo en violeta porque las zonas violetas que yo marco son zonas de posible fallo. No digo que sean al 100%, pero es una zona que le tengo como ahí. La observo porque es muy, desde mi perspectiva, es altamente probable que esa zona de demanda falle. ¿Que va a tener una pequeña reacción? Sí, pero en esta pequeña reacción se pueden detectar ciertas trampas que puedo usar a favor para que no me toque el SL al pedo, sino que a poder agarrar el movimiento a favor. Cada vez que yo tengo un quiebre me pregunto, ¿con qué propósito me está haciendo el quiebre? ¿Con el propósito de realmente cambiar la estructura o con el propósito de hacer un retroceso o descuento y seguir, continuando la dirección? Entonces, en este caso es un retroceso válido porque está por encima del 50% y vemos, miren este volumen de vela bajista. Bien, no es lo mismo que el precio baje así que baje con esta vela. Entonces, esta zona yo la marqué como posible fallo. ¿Dónde yo marqué mi zona de probabilidad para ventas? En esta zona de oferta. Si bien tengo esta vela acá bajista, el precio acá tenía todo un vacío que era de ventas y también algunos podrían marcar este bloque. Entonces, a mí lo que me importa sobre todo es que cuando abre la bolsa de Nueva York en la apertura, sobre todo los minutos de la apertura, necesito ver tiempo y ubicación. ¿Qué hora es? Si estoy en la apertura, mucho mejor. ¿Y cuál es la ubicación del precio? Acá. Abre la apertura y el precio estaba acá. Entonces, si me da confirmación a la venta, yo voy a vender hasta estos niveles. Y un dato muy importante, un detalle muy importante, que es teniendo esta zona de demanda, perdón, me quedé ahí mirando, chequeando a ver si esto seguía grabando. Teniendo en cuenta esta zona de demanda, ¿qué tengo acá abajo? Dos mínimos iguales. Esto es liquidez pura, o sea, el precio tiene mucho sentido que ahora esta zona sea de fallo y que venga a sacar estos dos mínimos iguales. Entonces, entendiendo este contexto, ahí sí, busco ventas. Bajo de temporalidad. En M15 vamos a tener un poquito más de ruido, pero se puede entender la dirección, ¿no? Acá en M15 se ve mucho mejor lo que es el rango operativo bajista, los dos mínimos iguales, la zona de H1, que era nuestro punto objetivo para buscar compras, y ya en Londres me tiró volumen bajista. Donde llega el volumen, llega hasta la zonita de va a dar reacción. Y mira lo que te hace un falso quiebre, ¿no? Un falso quiebre al alza y uno dice, listo, espero retroceso y me voy en compras. Pero el precio, cuando llega a una zona de oferta, a una zona de fallo, de posible fallo, lo que va a hacer es darte una manipulación en el sentido de, entre comillas, un falso quiebre, para que vos pienses que el precio se va hacia arriba, pero en realidad va a la dirección contraria, yendo a buscar esta liquidez o esta zona. Entonces, teniendo en cuenta que esto era mi rango operativo bajista de 15 minutos del día, porque yo tengo que terminar acá. En 15 minutos yo ya tengo que entender qué es lo que está haciendo el precio ahora, en este momento. Entonces tengo este movimiento bajista, entiendo que reaccionó a una zona que probablemente podría fallar, pero si va a fallar es probable que me dé un falso quiebre, que es este que está acá. Y de paso que llegue a la zonita que tenía marcada de H1, que es esta zonita rosa que está acá, que era el vacío, nosotros teníamos un vacío en H1, bueno, esa zona tenía confluencia con estas zonitas de acá, que también algunos podrían marcarlo como breaker a la baja y esperar una confirmación acá en temporalidades más chicas. El objetivo y la proyección era que el precio, desde este punto, porque el precio abrió acá en Nueva York, que el precio venga a buscar esta liquidez y que de acá a acá se puedan aprovechar ventas. Si cuando abría Nueva York el precio se encontraba ya acá, bueno, eso era ya otra historia. Hubiera buscado compras, confirmación a la compra. Pero a mí lo que me importa es, en el momento que abre la apertura, dónde está el precio ubicado. Bien.
Y conociéndolo un poco al euro dólar, sinceramente este movimiento pensé que iba a ser más lento, la verdad. Bien, vamos al tema. Bueno, ya pasando, o sea, teniendo en claro la tendencia de 15 minutos del día, bajo a ver si me da confirmación en esa zona. ¿Qué teníamos como confirmación? Acá tenemos bloque de M5, que puede ser este, que está acá, que es el que decide romper acá la estructura. Tengo el breaker de 15 también, o también de 5, ¿sí? O sea, ya como que es una zonita de oferta. En M5 vemos que el precio llega a la zona, reacciona, me da un boss con mecha, pero yo siempre espero dos impulsos y entro en el tercero, la mayoría de veces, sobre todo cuando me lo hace con mecha. Me gusta ver que lo haga con cuerpo el quiebre. Y marco la zona del breaker, que justo está en confluencia con este vacío que hay acá. O sea, acá ya el precio con este vacío que hay acá en M5 me está diciendo, hey, hay fuerza bajista en la apertura de Nueva York. Entonces, ahí espero básicamente un retroceso que es casi del 50%, un poquitito más, y ahí entro en ventas. Un dato muy importante que nosotros siempre lo vemos es el vacío anulado, ¿no? El imbalance inverso. Yo tengo acá el último impulso que me deja un vacío en compras. ¿Y qué me dice ese vacío? Acá es una zona de probable reacción. El precio, si hubiera querido seguir subiendo, no hubiera reaccionado a este vacío y generarme un alto más alto, sí, pero no, lo anuló. Entonces, esta zona que estaba acá, que era un IFBG, terminó el precio reaccionando ahí y dando otro movimiento a la baja. Entonces, se espera retroceso y se entra. A mí, sinceramente, me llegó casi a casi un 1.4. Pero, ¿qué pasa? Mi TP estaba en la zona de H1. Lo único que fue a hacer el precio fue a sacar estos dos mínimos que había acá y se devolvió hacia el alza. Así que lo tuve en 1.3, en 1.4 y cuando vi que el precio ya estaba cambiando de dirección la cerré y me quedé con el 1.2. Pero igual, o sea, lo recibo, ¿no? Ya esto de entender el mercado y de entender el contexto también te permite saber cuándo quizás ya puedes cerrar una entrada manual, porque ya sabes que es muy probable que se gire, y cuándo no, y cuándo dejarla correr. Y también un dato muy importante es que, bueno, obviamente acá todo esto era liquidez. Esto es para los que buscan la tendencia. Porque dicen, no, está en tendencia alcista, listo, voy a comprar. Esto es liquidez pura. Patrón de liquidez, no es lo mismo liquidez que patrón de liquidez. Esto es un patrón de liquidez. Bueno, y así se fue dando la entrada del euro dólar. Bueno, en el euro dólar hubo mucho más ruido que el Nasdaq, sinceramente. Yo soy full Nasdaq. pero pero bueno, al Euri me lo estoy ahí conociendo, la verdad, porque no hay comparación de los años que vengo trayendo el Nasdaq a comparación del euro. En el Nasdaq es un poco más sencillo el análisis. Acá, por ejemplo, sí tengo tildado el Daily Bias claro. El PDH y el PDL también. Llegó al máximo del día anterior. Zona de oferta de H1 y de H4 también. La confirmación es la misma de siempre. Mi patrón se da. Y eso es lo único que espero nada más para meter una entrada. Vamos al contexto, siempre, arrancamos por diario. ¿Qué es lo que voy a marcar en diario? Si tengo cerca liquidez externa, bueno, ¿qué es la liquidez externa? La liquidez externa básicamente son los mínimos y los máximos relevantes que inician o que finalizan un rango operativo. ¿Bien? O si no, para resumirlo más, los vas a ver como los mínimos o los máximos de temporalidades altas, ¿sí? Que son los más relevantes. Entonces, tengo este mínimo acá que fue relevante, este mínimo y este mínimo. Esto es liquidez externa, que cuando el precio llega a una liquidez externa, en este caso están muy acumuladas las tres, sobre todo estas dos, pero cuando el precio llega a una liquidez externa hay dos opciones, o que haga desplazamiento, en este caso que siga
bajando, cerrando velas con cuerpo a la baja, o que el precio haga una pequeña reversión. En este caso, el precio, la vela que me hizo el lunes tenía sentido que haya terminado así como media alcista, porque había llegado a esta liquidez externa, por lo tanto tuvo una pequeña reversión al alza. Pero tenemos que entender que el contexto está bajista y que mi último impulso es este máximo con este mínimo. Entonces, de todo este impulso, ¿cuál es mi zona donde el precio podría llegar a frenar ese retroceso y volver a caer en este vacío diario? Entonces, si el precio quiere seguir subiendo, que suba. Ahí ya hay distintas opciones y perspectivas de lo que un trader puede hacer. Puede comprar de acá a acá y ya cuando llega acá cierra la compra y puede empezar a vender. Yo sinceramente espero información de lo que me hace Asia, lo que me hace Londres, y mi operativa en el Nasdaq es a partir de la sesión de Nueva York. Entonces, cuando abra Nueva York me fijo dónde está el precio en ese momento. ¿Dónde está el precio en ese momento? Entonces, viendo esa información, yo ya voy viendo para dónde va el volumen. Esa zona era la que teníamos como zonita donde el precio podría hacer el retroceso y seguir cayendo. Vamos a temporalidades más bajas para ver un poco más de información. Cuando bajo a 4H, veo que este es el máximo y el mínimo. Acá se ve un poco más claro, el que mencioné recién. Y veo cuál es mi siguiente zona de oferta que esté más cerca, pues yo necesito ver qué es lo que está haciendo el precio actualmente. Entonces, entiendo que esta reversión va a ir, o sea, siempre las zonas de oferta, las zonas de demanda que te pueden dar reversión van a ir a una zona de oferta, y después la zona de oferta va a ir a una zona de demanda, porque el mercado se mueve así, en equilibrio. Entonces, el precio, si quería subir, podría llegar a subir acá y ahí ver qué me hace. Veo que cuando bajo a 4H tengo un vacío, vuelvo a ver otro vacío, que fíjense que acá el precio lo que hizo vino en mecha. Bueno, justo me llamaron y me colgué. Bueno, estábamos por acá, por 4H. Si bien veníamos viendo, acá se ve mucho mejor el impulso bajista de 4H, y yo me pregunto, bueno, ¿cuál es mi zona de oferta más cercana? Este que está acá, que es un vacío que hizo el precio, que me da confluencia con un mínimo que fue relevante. Entonces, esos mínimos de la liquidez externa, más allá de que me pueda dar una reversión o que también me pueda dar un desplazamiento, o sea, que siga el precio, también se pueden usar como zonas de apoyo. Entonces, cuando yo bajo de temporalidad, se me salió esto. Puede pasar, a ver. ¿Por dónde nos quedamos? En H1. Cuando yo bajo a H1 veo mucho mejor, o sea, ya veo más información del rango operativo bajista, o sea, toda esta tendencia que sigue bajista, y veo que en la zona que yo tenía, las zonas de oferta de 4H con el mínimo relevante, el vacío de 4H, el vacío diario, veo que también existe el vacío en H1. Entonces, veo también cuál fue el máximo que hizo el precio el día del lunes, y fue este que está acá. Entonces, entiendo que tengo muchas confluencias a la baja en esta zona. Entonces, ahí sí bajo a 15 minutos para ver la tendencia del momento. En este caso veo que el precio, el impulso alcista que yo tengo, que fue de toda esta subida que hizo el precio de la reversión, de la pequeña reversión, veo que el precio tengo este mínimo y este máximo importante. O sea, hasta que no supere este máximo ni este mínimo, el precio no me dice nada. Todo lo que está haciendo acá es ruido. Entonces, esperando la apertura de Nueva York, me fijo dónde está el precio y qué es probable que haga. El precio de Nueva York abre como en esta zona. Entonces, yo digo, ok, mi mejor zona para ventas es esta que está acá, donde tengo el máximo del día de ayer, donde pueda llegar como a hacerle una reversión al precio y bajar, y justo en esta zona de oferta. Y que todo este ruido que está haciendo acá básicamente es liquidez. En 15 minutos está alcista, pero con todo este movimiento que hizo el precio acá, yo puedo vender de este punto a este punto, porque mi mejor zona de compra iba a ser esta, que era de este impulso. Me pregunto, ok, ¿cuál es mi zona de reacción donde yo puedo comprar dentro de este impulso?
este vacío que hay acá me muestra que probablemente puede ser esta zona como mejor punto de compra. Y mi mejor zona de venta va a ser esta. Entonces, si el precio en apertura me abrió acá, yo voy a buscar vender hasta este punto. Si el precio me hubiera abierto la sesión de Nueva York acá, hubiera comprado. Entonces, yo tenía dos opciones igual. Que el precio cuando llegue a esta zona de oferta me dé el cambio de estructura en M5, que es la confirmación. O puede pasar dos cosas cuando tenemos el PDH. O que haga la reversión del precio, que llegue al PDH y haga la reversión, o que haga el desplazamiento. Que haga el desplazamiento con fuerza alcista y que ese PDH se pueda usar como apoyo en el siguiente descuento. Básicamente sería como este escenario. Entonces, dependiendo del escenario que me daba, era el escenario que yo me iba a adaptar. En este caso, vemos que hizo el precio en M5, que me dio la confirmación a la venta. Ok, acá. Acá ya el precio lo que hizo fue, ya entró a la zona de oferta, hizo la apertura de Nueva York, subió, pero fíjense que al ratito ya hizo un quiebre de estructura. Listo, ya con ese quiebre de estructura a mí me da inicio de que el precio podría empezar a bajar, a buscar toda esa liquidez que ese patrón de liquidez, esa piscina de liquidez también le llaman, o sea, hay muchas formas de llamarlo, pero básicamente son como muchos mínimos acumulados en donde el precio podría ir a buscarlos. La confirmación que busqué en M5 básicamente fue un cambio de estructura, ¿sí? Esta zona que tengo acá marcada como violeta es una zona de probable fallo, o sea, esta zonita de demanda para mí era muy probable que falle. ¿Por qué? Porque por el contexto, el precio y por la ubicación, ¿sí?, de la apertura de Nueva York, donde estaba el precio, era probable que el precio pueda hacer una bajada a buscar toda esa liquidez y ir hasta el punto de reacción de M15 que tenía abajo marcado. Este fue el cambio de estructura. Acá fíjense que el precio, antes de hacer el quiebre, el precio acá frena. Entonces esta zona donde el precio frena y es el responsable de romper este mínimo, es una zona interesante. Entonces fíjense que cuando el precio sube y quiere testear, testea en esta zona. Ahora, para ver un poquito más de información, ¿qué es lo que veo acá? Si bien, bueno, acá no se ve muy bien, pero sí se ve dentro de todo claro. Tengo el quiebre de estructura. Esta era la zona que fue a mitigar, pero yo necesitaba un poquito más de información. Entonces yo lo que busco es, si en este retroceso a mí me deja un vacío al alza, ¿el precio no debería de reaccionar a ese vacío y seguir subiendo? Bueno, yo lo que busco es lo contrario, que lo anule para que me muestre la fuerza bajista. Entonces ahí el precio hace el retroceso y ahí meto la venta. Estas zonas que tengo marcadas fueron zonas de oferta donde observo, ¿sí? Yo a las entradas, en lo que es la proyección, voy a tener las zonas de probable parada, por así decirlo, para ver si la respeta o lo anula. En este caso, así superviso yo la entrada. En este caso, la entrada la terminé cerrando un poco antes porque me fui a entrenar, me parece, y ya iba como 2 horas del trade. Y la última zonita que dejé como reacción fue esta que estaba acá, que acá es donde llegó al TP, pero terminó llegando a la zonita de reacción que teníamos en M15. Entonces, si capaz el precio bajaba un poco, hacía un poco de retroceso, y la verdad que no tenía tiempo para estar en la pantalla, entonces la cerré y chau. Pero el contexto se entiende, o sea, todo esto que teníamos acá de mínimos acumulados era la liquidez que el precio era probable que vaya a buscar previo a esta zonita de reacción.